Esta semana conectaremos con uno de los grandes artistas de la historia, Leonardo da Vinci, quien además de ser un gran artista, será un sabio investigador y pensador, pues gracias a su larga vida nos dejó un gran tesoro en diferentes disciplinas. Él fue desde muy pequeño muy talentoso. Nació en el año 1452 en Vinci, muy cerca de Florencia. Un día, Serpiero, su padre, presentó a su amigo el pintor Andrea Verrocchio varios dibujos realizados por su hijo. Su interés era que el pintor le dijera qué futuro le esperaba a Leonardo de dedicarse al arte. Andrea quedó admirado al ver en Leonardo un genio precoz, pues notó que incluso dominaba las bases de la técnica y lo animó a que le permitiera a su hijo que se dedicara a la profesión, aceptándolo en su taller. Y así fue como empezó la formación de Leonardo, practicando la pintura y el dibujo, y adentrándose además en la anatomía humana, pues el maestro insistía en que todos sus alumnos tuvieran conocimientos de anatomía. Una manera fue diseccionando cadáveres de criminales como parte de estos estudios, y con el tiempo recibió la autorización para diseccionar cadáveres humanos en el Hospital de Santa María Nuova de Florencia. Leonardo, siempre ansioso de saber y experimentar ante todo lo desconocido, se lanzaba al estudio de las más variadas disciplinas, y una de ellas fue el estudio de la proporción, la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. Uno de sus puntos de comparación fue el hombre de Vitruvio, estudio realizado por el arquitecto e ingeniero del mismo nombre durante la Roma antigua. Cabe mencionar que en esta época varios artistas se interesaban en dicho estudio, pretendiendo llevar el arte al estatus de ciencia exacta. Pero Leonardo, como gran estudioso, fue siempre un paso adelante, siempre llegando más a detalle y llevando su antropometría más allá de la práctica pictórica. Veamos el hombre de Vitruvio en la imagen, cuando el artista abogaba por una revalorización de la pintura mediante procesos matemáticos, con cifras y medidas, equivalentes a geometría y aritmética, garantizando siempre una mayor precisión. Y al realizar estos estudios, concretaba su idea de dignificación de las artes a través de las ciencias exactas. Ahora hagamos un brinco hasta 1482. Leonardo tenía 30 años cuando decide ir a Milán. Se piensa que su principal incentivo para trasladarse a la capital lombarda debió ser el gran potencial que había ahí. Milán contaba con aproximadamente 125,000 habitantes. Era mucho más grande que Florencia, que apenas contaba con unos 40,000. En Milán se encontraban los Sforza, una corte de gran poder económico. Existe una carta donde Leonardo le escribe a Ludovico Sforza solicitando el puesto de artista de palacio. En ella se presenta en primer lugar como ingeniero militar y solo al final de la carta como pintor y artista. El primer trabajo fue una estatua ecuestre de Francesco Sforza, pero algo que también lo atraía enormemente eran los diferentes encargos como ingeniero y artificiero, pues esa metrópoli al norte de Italia en ese momento estaba en guerra contra Venecia, y dado que los gastos militares suponían un 70% del volumen fiscal del presupuesto de los Sforza, la contratación de Leonardo como ingeniero estaba más que justificada. Y para esta necesidad política, diseñó todo tipo de armas de tipo bélico, así como murallas, puentes levadizos, algunos desarmables que podían llevarse en campaña. Se dice que las granadas expansivas de fragmentación, que existen hasta nuestros días, se siguen haciendo como las diseñó él. Algo especial en su forma de pintar fue que evitó el uso de la paleta. Los investigadores de la Universidad de Florencia pudieron visualizar, usando un aparato científico para analizar su obra llamada La Virgen de la Rueca, cada pincelada hecha por el famoso artista italiano en su obra al óleo, mostrando que Leonardo evitaba mezclar los colores en una paleta de pintor como hacían sus contemporáneos. En lugar de esto, él aplicaba delgadas capas de pintura directamente en la tela en diferentes colores, uno encima del otro para crear una rica textura.
Cecilia Froncinini, una de las investigadoras, escribió: Leonardo usaba la técnica de la veladura. Él mismo escribió esto en un tratado, pero por primera vez hemos logrado reconstruir su trabajo paso a paso, como si estuviéramos viéndolo mientras pintaba. Y mientras trabajaba para los Sforza, también fue contratado para realizar un retablo que se pondría en la iglesia de San Francisco Grande, siendo el resultado de dicha tarea la obra que vemos en la imagen, La Virgen de las Rocas. Existen dos versiones en esta obra. La que te muestro es la que se encuentra en el Museo del Louvre en París, Francia. La otra se encuentra en el National Gallery de Londres. Este retablo muestra dentro de una gruta a la Virgen, muy jovencita, junto a un niño, San Juan Bautista, y a su otro lado un ángel junto al niño Jesús. Un primer elemento que quiero que observes es la perspectiva aérea, es decir, un efecto de profundidad ambiental, utilizando las sombras y las luces, luz al frente y degradando hacia el fondo oscuro, lo que nos da una perfecta idea de la profundidad de la cueva. La arquitectura donde el artista decide plasmar la escena son rocas en forma de estalactitas y estalagmitas, y en el suelo diferentes tipos de plantas, que conociendo a Leonardo fueron atentamente estudiadas en sus dibujos de botánica. La composición es una pirámide, cuyo vértice es la cabeza de la Virgen. Observa el esfumato, gran característica de la obra de Da Vinci, pues él decide evitar los contornos bruscos y más bien de manera gradual va difuminando en la atmósfera esos contornos pasando de luces a sombras. María, casi en el centro de la composición, dirige su mirada dulce hacia el niño Juan, que ora absorto, y con la mano derecha cubre su hombro, mientras parece alzar la izquierda para proteger al niño Jesús sentado. Un ángel, a un lado de esta escena, posiblemente Uriel, señala al Bautista con la mano derecha. Jesús bendiciendo a San Juan. Algo especial de esta obra es la representación de un encuentro en la infancia de San Juan Bautista y Jesús, episodio que no se encuentra en los evangelios, aunque sí en los evangelios apócrifos, cuando María y Jesús, durante su ida a Egipto, se encuentran en el desierto con Isabel y San Juan. Veamos al fondo una gruta dividida en dos espacios, uno envuelto en bruma y otro abierto con agua y luz. Esto tiene un valor simbólico, el agua como símbolo de la naturaleza inmaculada de María. Sin duda, es Leonardo da Vinci uno de los más grandes artistas y personajes en la historia. Me imagino cómo desde niño observaba todo. Me imagino cómo al estudiar la anatomía buscaba la lógica de este maravilloso mecanismo que tenemos como cuerpo. Pues él era así, siempre iba más allá, plasmando sus hallazgos de cada descubrimiento en sus notas, sus cuadernos, sus dibujos, su arte. Si tuvieras que preguntarle algo a este gran sabio que fue Leonardo da Vinci, ¿qué sería?